Imagina tener que caminar decenas de kilómetros bajo un sol abrasador, cargando casi 30 kilos entre armaduras, escudos y armas. Después de todo eso, al final del día, tu tarea no termina, debes cavar trincheras, montar el campamento y aún así estar listo para la batalla. Este era el día a día de un soldado romano, una vida de esfuerzo constante donde la resistencia era clave. Pero, ¿qué les daba la energía para soportar todo eso? La respuesta está en su alimentación, el combustible que mantenía en pie a la legión. Antes de empuñar la espada, el soldado necesitaba un buen sustento. La base de su dieta era el trigo, conocido como frumentum. Este cereal representaba entre el 60% y 75% del peso total de su ración diaria, un pilar fundamental para su supervivencia. Cada legionario llevaba consigo una porción de trigo crudo, que molía a mano con pequeños molinos portátiles para preparar sus alimentos. De ese trigo nacían papillas, panes planos o una especie de galleta muy dura llamada busellatum, hecha solo con harina, agua y sal. Este pan especial se horneaba 2 veces para durar semanas sin estropearse, aunque fuera tan duro que el soldado tenía que ablandarlo en agua o vino antes de comerlo. En cuanto a la cebada, aunque técnicamente comestible, era considerada comida de segunda, casi un castigo. Para un soldado, recibir cebada en su ración diaria era un símbolo de vergüenza, era el equivalente a llevar un uniforme manchado, un recordatorio de su estado inferior. La cebada era más utilizada para alimentar animales que personas. Pero aunque el trigo y otros granos aportaban la base energética, la verdadera fuente de fuerza era la carne, un lujo al alcance de pocos soldados. La carne no era un alimento garantizado, sino un privilegio que solo se conseguía con esfuerzo. En las largas campañas, dependían menos de los suministros venidos desde Roma y más de su propia habilidad para cazar. Ciervos, jabalíes, liebres y conejos eran las presas favoritas, pero la caza no solo servía para alimentarse, también era una forma de entrenamiento militar que requería paciencia, trabajo en equipo y resistencia, cualidades esenciales en el campo de batalla. Además, cuando las legiones conquistaban nuevas tierras, no dudaban en requisar el ganado local. El cerdo era especialmente valorado por su versatilidad. Se podía salar, ahumar y transformar en una variedad de productos como salchichas y tocino, sin desperdiciar nada, ni siquiera la grasa para cocinar otros alimentos. Este respeto por el aprovechamiento total de los recursos también reflejaba la disciplina y la sabiduría militar. El rol de la carne iba más allá de la nutrición. En ceremonias rituales antes de las batallas importantes, los soldados participaban en sacrificios sagrados que incluían la matanza de cerdos, ovejas y toros. Estas tradiciones ayudaban a fortalecer la moral, y la carne del sacrificio se compartía entre los combatientes, uniendo al grupo en un vínculo simbólico y espiritual. Pero no todo era carne y trigo en su dieta. Para mantenerse saludables, los soldados romanos recurrían a la simplicidad, las legumbres. Lentejas, guisantes y habas formaban parte esencial del menú, especialmente para los soldados más humildes. Estos alimentos eran ricos en proteínas vegetales, fáciles de almacenar y rápidos de preparar, ideales para la vida en campamentos móviles. Combinados con el trigo, hacían sopas y guisos contundentes que alimentaban cuerpo y espíritu para seguir marchando. Los vegetales, aunque menos mencionados en los escritos, también eran importantes. Restos arqueológicos en antiguos campamentos demuestran que los soldados consumían puerros, cebollas, coles, nabos y ajos. Estos aportaban vitaminas y fibra, esenciales para mantener el cuerpo fuerte y evitar problemas digestivos tan comunes en la vida militar. Además, eran fáciles de cultivar cerca de los campamentos, lo que los hacía un recurso valioso y accesible. En cuanto a las frutas, eran casi un lujo ocasional. Higos secos, dátiles o uvas pasas llegaban por medio de comerciantes locales o se recolectaban por el camino. Eran fuentes de energía rápida y un alivio dulce en medio de una dieta austera, pero no eran parte de la rutina diaria de todos los soldados. Por todo esto, la alimentación de un legionario no solo era un acto de supervivencia, sino una parte estratégica de su preparación y disciplina. Sin ese cuidado en la comida, ningún ejército podría sostener la fuerza, el ánimo y la capacidad de vencer que hicieron del Imperio Romano uno de los más poderosos de la historia.
Hoy, al recordar que comía un soldado en 24 horas, entendemos más que su dieta, descubrimos su vida, sus retos y su incansable espíritu de lucha. Si quieres conocer más curiosidades fascinantes como esta, no olvides suscribirte al canal. Un relato fascinante que nos dejó Polibio nos muestra cómo, en momentos de extrema hambre, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. El rey Filipo V logró conseguir un cargamento de higos secos para sus tropas, un alimento simple pero cargado de significado. No solo brindó energía y nutrientes esenciales, sino que también levantó el ánimo de los soldados, rompiendo la monotonía de comidas repetitivas que podían desgastar el espíritu en campañas largas y difíciles. Este detalle nos revela que la alimentación no era solo cuestión de física, sino también de mantener la moral alta en medio de la adversidad. Además de los cereales y frutos secos, un elemento muchas veces pasado por alto pero fundamental en la dieta militar era el queso. Fácil de transportar, sin necesidad de preparaciones complejas ni fuego constante, el queso daba a los legionarios proteínas y calcio esenciales para el cuerpo. A diferencia de la carne, que era un lujo escaso y dependiente de la caza o las conquistas, el queso resistía el paso del tiempo y se conservaba sin necesidad de ser salado o ahumado. Excavaciones arqueológicas en antiguos campamentos romanos revelaron prensas y herramientas para su elaboración, lo que sugiere que los propios soldados, durante pausas en las campañas, producían queso artesanal. Este alimento casero se convertía en un pequeño refugio, un símbolo de estabilidad dentro de la dureza diaria. El queso también tenía una gran ventaja práctica, podía comerse en cualquier momento, incluso durante breves descansos en la marcha o en las vigilias nocturnas. Era un combustible eficaz, rápido y fácil de consumir que acompañaba a otra necesidad básica, la hidratación. Beber agua en el campo de batalla era tan crucial como alimentarse. Por eso, cada legionario cargaba su propio recipiente, bien fuera un odre de cuero o una cantimplora de metal. Los campamentos se ubicaban siempre cerca de fuentes confiables, ríos, manantiales o pozos excavados por los mismos soldados. Pero beber agua sin tratar en tierras desconocidas podía resultar peligroso, causando enfermedades. La respuesta ingeniosa de los humanos fue la posca, una mezcla de agua con vino agrio o vinagre, a veces complementada con hierbas, miel o especias. Esta bebida no solo tenía un sabor ácido refrescante, sino que también ayudaba a eliminar bacterias y prevenir infecciones. Actuaba como un conservante natural y estudios modernos revelan que era rica en antioxidantes y vitamina C. Aunque la élite romana la despreciaba como bebida de las clases bajas, para los soldados la posca era prácticamente una especie de poción mágica, ligera, fácil de preparar, efectiva contra el calor y perfecta para recargar energías. Podríamos decir que era el isotónico de aquella época. Detrás de toda victoria romana había un trabajo logístico enorme y muchas veces invisible. Dos consumibles que parecían simples, pero eran absolutamente indispensables, eran la sal y el aceite de oliva. La sal, mucho más que un simple condimento, era esencial para conservar alimentos durante largas campañas. Gracias a su poder conservador, podían mantener la carne, pescado y vegetales en buen estado por semanas. Incluso, algunos historiadores creen que la palabra salario tiene su origen en la salarium, un pago extra que se entregaba a los soldados para que pudieran adquirir sal, demostrando cuánto valor tenía este mineral. Sin sal, no había ejército. El aceite de oliva, por su parte, era un recurso multifuncional y fundamental. Usado para cocinar y conservar alimentos, también servía para el cuidado personal, limpiar la piel, curar heridas y protegerse del frío eran algunas de sus aplicaciones. En los grandes convoys que acompañaban a las legiones, siempre había ánforas con aceite de oliva, marcadas y contadas, demostrando su importancia estratégica. Las crónicas de Plinio, Vegecio y otros autores antiguos detallan cómo estos ingredientes nunca faltaban en las provisiones de un ejército romano. Pero ¿quién se encargaba de todo esto en medio de la marcha? La respuesta nos muestra la magnitud y organización del ejército romano, centurias completas dedicadas exclusivamente a la logística. Estos hombres eran responsables de asegurar que siempre hubiera agua potable, que cada legionario recibiera su ración completa y que no se desperdiciara nada. Sin esta disciplina detrás, ninguna legión podría sostener su poder ni mantener su imbatible reputación.
La alimentación de un soldado romano no era un festín, sino una fórmula estratégica. Cada alimento, cada recurso, respondía a un sistema pensado para maximizar energía, salud y resistencia. Esa combinación perfecta entre nutrición, logística y disciplina fue una clave fundamental para la durabilidad y eficacia de las legiones a lo largo de siglos de conquistas y batallas. Si te intrigó este lado menos conocido de la vida militar romana y quieres seguir descubriendo historias impresionantes, no olvides darle like y suscribirte al canal.